Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al siguiente ejercicio. Y bueno, en esta ocasión vamos a trabajar, pues encontrar la fuerza resultante cuando se encuentran cuatro cargas en los vértices de un cuadrado. Vamos a trabajar en esta ocasión sobre la carga Q1, que sería esta carga, y obviamente sabemos que aquí es positiva. Y esta carga es la que va a trabajar con respecto a Q4, con respecto a Q3 y con respecto a Q2. Muy bien. Antes tenemos que tirar el diagrama de fuerzas eléctricas para ver cómo se va a comportar nuestros vectores. Ok. Y pues bueno, Q1 con respecto a Q2 son de repulsión, por lo tanto el vector iría hacia arriba, estaría sobre el eje de la fuerza, el vector de Y. Q1 con respecto a Q3, las dos, una es positiva, esta es negativa, es de atracción, por lo tanto el vector estaría hacia acá. ¿Okay? Y Q1 con respecto a Q3, también aquí es negativo, si checamos acá nuestras cargas es negativo, y también sería de atracción, por lo tanto el vector iría hacia la derecha. ¿Okay? En este caso, supongamos que en el ejercicio no me da ángulo para esta parte del vector Q1, Q3, podemos manejarlo a 45 grados, ¿sale? No pasa nada. Si en el dado caso en el ejercicio no te da algún tipo de ángulo, entonces sabemos que acá sería entonces 45 grados, ¿ok? Bien. Vamos entonces a trabajar encontrando las fuerzas. Voy a empezar F1 con respecto a F2. Puedo calcular acá F1, 1, 2. Y calculo la carga, ya saben, la constante de proporcionalidad, 9 por 10 a la 9. Newtons, metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Lo voy a poner acá. Ustedes ya lo pueden especificar bien en su cuaderno o en su blog. Y voy a multiplicarlo por la carga Q2 que tiene Q1 que tiene valor de 6 microcoulombs. 6 por 10 a la menos 6. Multiplicado por la carga 2 que es de 2 por 10 por 10 a la menos 6. Ahí lo tenemos. Los dos son positivos. La distancia son 5 centímetros transformados a metros. Tendríamos el valor de 0.05, ¿sale? Tendríamos el valor de 0.05 metros. Ok, ahí lo elevamos al cuadrado. Muy bien, vamos a tener el resultado por 2 exponente a la menos 6 entre 0.05 metros al cuadrado. Les da el valor de 43.2 newtons. 43.2 newtons, ¿sale? Nosotros, si elevamos al cuadrado 0.05 al cuadrado, les va a dar 2.5. Acá el cuadrado es 2.5 por 10 a la menos 3. Voy a poner acá 0.05 al cuadrado es de 2.5 para que ya puedan realizarlo completito por 10 a la menos 3 newtons. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora vamos a trabajar fuerza 1 con respecto a Q3. F1, 3. Es básicamente el mismo procedimiento, pero ¿qué es lo que cambia? Obviamente la distancia. Tenemos que encontrar aquí el valor de la distancia. Sería encontrar la hipotenusa. Si ustedes lo realizan, voy a hacerlo directo. Tendríamos el valor de 2.5 exponente a la menos 3 al cuadrado más 2.5 exponente a la menos 3 al cuadrado, y a esto le sacamos raíz y les va a dar el valor de 3.53 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Ahí está, ese sería el valor. Voy a rectificar otra vez. 2.5 exponente a la menos 3. 6.25 por 10.
Muy bien, sí, ese es el valor, ¿sale? 3.53 por 10 a la menos 3. Esa es la distancia que tendrá de Q1 a la carga Q3. Aplicamos igual ley de Coulomb, valor de la constante de proporcionalidad, sería 9. Las cargas que van a trabajar, que es la de Q1, que es de 6 por 10 a la menos 6. Y el valor de la carga Q3, que es menos 6 por 10 a la menos 6, entre la distancia que acabamos de encontrar de 3.53, 53 por 10 a la menos 6, a la menos 3, y obviamente lo elevamos al cuadrado. Muy bien, entonces tendríamos que multiplicar las cargas y dividirlo entre el valor de la distancia. Sería 6 exponente a la menos 6 por 6 exponente a la menos 6 entre el valor de la distancia, 53. Les va a dar menos 26.000. 0.01.37 newtons. Ahí lo voy a poner. Este es el valor de la fuerza resultante. Y ahora voy a trabajar F1 con respecto a la carga 4. Básicamente hacemos lo mismo. La distancia la seguimos respetando de 5 centímetros. 9 por 10 a la 9. Todo esto entre el valor de la carga, que es 6 por 10 a la menos 6, multiplicada por la carga 4, que es negativa, menos 3 por 10 a la menos 6. Recuerden que este signo en esta parte de acá, lo único que me va a indicar que son fuerzas de atracción, ¿ok? Eso es para lo único que me indicaría. Aquí voy a poner el valor de 0.05 metros, o bien puedo poner una vez directamente su cuadrado, que es 2.5 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3. Ahí lo tenemos. Entonces voy a hacer esa multiplicación, 6 exponente a la menos 6, que multiplica a menos 3 exponente a la menos 6 entre el valor de la distancia por la constante de proporcionalidad, que es K de 9 por 10 a la 9. El valor les va a dar menos 64.8 newtons. Obviamente este signo nos significa que son de atracción, ¿ok? Bien, ya teniendo los valores en este caso de las fuerzas entre las cargas, ahora bien vamos a hacer las componentes, ¿ok? Vamos a encontrar componentes. Es un poquito difícil de escribir, pero bueno, esperamos más tarde tener herramientas más sofisticadas para poder llevar a cabo las explicaciones por aquí. Muy bien, entonces voy a trabajar componentes 1, 2, F1, 2 en X, F1, 2 en X, que es F1, 2 en X, que estas dos son que se repelen, que va aquí. En X sería el valor de 0 y en Y, F1, 2 en Y, sería el valor de del mismo vector, porque se encuentra sobre el eje y aparte no tiene ningún ángulo. Entonces sería de 43, de 43.2, 43.2. Ahora voy a trabajar el vector 1, 3, que es este de acá, F1, 3 en X. Ahora sí, es este vector de acá. El vector se encuentra a 45 grados, por lo tanto, aplicamos la fórmula de la componente, que es F, y lo voy a poner en esta partecita de acá. ¿Se acuerdan que es F en X es igual a F coseno del ángulo? Eso es algo bien básico. Y en Fy es F seno del ángulo.
¿sale? Esto lo vieron ustedes en vectores en el segundo semestre de, pues, en la preparatoria. Muy bien, entonces F13 sería el valor de la componente, que es menos 26.000. Es negativa, ¿por qué? Porque en X es positiva el valor de la coordenada y en Y es negativa, entonces sería menos 26.001.37 por el coseno del ángulo, que es de 45 grados. Puede ser otro ángulo, ya lo saben, en este caso lo dejamos a 45, y F13 de Y, F13 en X, aquí es positivo, perdón. ¿Por qué? Porque X es positiva y es negativa. Entonces aquí el valor sería menos 26.001.37 por el seno de 45. Ahí lo tenemos. Y sería lo mismo para la fuerza F14. F14, ok, en X. F14 en X es esta. Tomaría el valor de 64.8 en positivo. 64.8 positivo. ¿Por qué? Porque el vector se encuentra sobre el eje de las X y en Y sería 0. ¿Sale? Y vamos a dar los resultados de acá. Coseno de 45. Coseno de 45 grados por 26.001.37 les va a dar 18.385.74. Cosigno positivo y seno de 45 por menos 26.001.37 les va a dar menos 18.000. Es el mismo valor porque es a 45 grados y el seno de 45 grados es pues básicamente 1, ¿no? Sería 18.385.74. Ahí lo tenemos. Perdón. Bien, ya teniendo las componentes, ahora bien, hacemos la sumatoria de las componentes. Perdón. Sumatoria de todas las fuerzas en X, que tendríamos, bueno, vamos a poner 0, que es esta fuerza de acá. La otra es más 18.385.74 más 64.8. Recuerden que aquí es positiva porque va hacia la derecha, ¿sale? Aquí en esta parte de acá lo único que me marca si son de atracción o repulsión. En este caso salen signos negativos, que quiere decir que las cargas son de atracción. Ok. Y hacemos lo mismo para las sumatorias de Y. Tendríamos 43.2 en Y, ok, menos 18.385, pues más 0, ¿no? En este caso no tiene caso que lo componga, que es aquí. Vamos a hacer este resultado. Tendríamos 18.385.74 más 64.8 sería 18.450 newtons. 18.450.54 newtons. Aquí lo tendríamos. Y aquí tendríamos 43.2 menos 18.385.74 newtons sería menos 18.000
342.54. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos entonces el valor de las dos fuerzas resultantes, tanto en X y Y, los dos vectores. De hecho, estos tres vectores se redujeron simplemente a 2 y aplicamos la formulita de fuerzas resultantes, ¿saben? Que es la elevación de las componentes que tenemos acá de 18.450.54. Esto lo vamos a elevar al cuadrado, más, aquí no importa si le pongo el signo negativo, 18.342.54. No importa porque de todas maneras yo sé que se va a elevar al cuadrado, ¿sale? Teníamos el valor de, entonces tenemos 18.450.54 elevado al cuadrado, les va a dar una super gran cantidad, ¿sale? Eso lo van a apuntar por favor igual en su cuaderno. 340.426. 426 más, hacemos la otra, 18.342.54 y lo elevamos al cuadrado. Aquí tendríamos la otra cantidad, 336 millones 773,773. Sumamos esas dos cantidades y le sacamos la raíz, tendríamos una fuerza resultante, de 26.016.74 aproximadamente de fuerza resultante. Ahí lo tenemos, obviamente sería en newtons. Ahí tendríamos el valor entonces de lo que resulta de estos tres vectores, ¿sale? Bien, y para encontrar el ángulo, pues obviamente vamos a dividir todas las componentes en Y con respecto a en X, que tendríamos 18.342.54 entre 18.450 entre 18.450. El ángulo les da aproximadamente, si ustedes lo realizan, les tiene que dar 44 grados con 49 minutos. 49 minutos. Ahí lo tenemos, ese sería el ángulo de la fuerza resultante, ¿sale? Obviamente con estos dos valores. Y bueno, pues básicamente es así como resolveríamos un ejercicio cuando las cargas se encuentran en los vértices de un cuadrado. Así que cualquier duda o comentario, por favor, no olviden en enviarnos un mensaje por Edmodo o bien por WhatsApp, que ya ustedes conocen. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.